Hola amigos de Teleamiga Internacional. Hoy en el Gran Foro un tema de los más, diría, más candentes que tiene este país. Un tema que, como decía el Contralor General de la República, que es mi invitado esta noche, es un tema que parece ser que todo el mundo lo conoce, pero que nadie le quiere hacer caso, el tema de las pensiones. Para ello, esta noche he invitado precisamente al doctor Julio Roberto Gómez, el secretario general de la CGT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, al doctor Roberto Pablo Hoyos, Contralor General de la República, y a la doctora Clara Inés Guzmán, especialista en productos especiales de Scandia Pensiones. Este tema de las pensiones es un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho, por eso en este gran foro lo vamos a trabajar, creo que en esta semana y en la otra, con el fin de que de buscarle una solución, o por lo menos entregarle a nuestros amables televidentes cuál es el problema real de las pensiones. Arrancando nuestro programa, yo quisiera preguntarle eso a Julio Roberto, ¿cuál es el problema de las pensiones? ¿Tú crees que hay problema en las pensiones? Hay un problema sumamente grave en materia pensional. La verdad es que no está garantizado hacia el futuro cómo va a ser el pago de las pensiones en muchos sectores de la economía y del aparato productivo. Consecuencialmente, estamos frente al tema de una bomba pensional que yo lo quiero decir muy rápidamente, tiene sus orígenes en el conjunto de reformas que se han venido adoptando desde el año de 1990 con la nueva legislación laboral, desde el año 1993 con lo de la Ley 100 y que ha venido sufriendo sucesivas reformas, inclusive el último acto legislativo, el 01 del 2005, que eliminó una serie de regímenes especiales, pero dejó por fuera, por ejemplo, a los distinguidos padres de la patria, dejó por fuera de esos regímenes especiales, o más bien los mantuvo igualmente a las Fuerzas Armadas y de Policía. Ahí yo tengo un criterio alrededor de eso que creo que esa es una profesión de altísimo riesgo en un país como el nuestro. Pero de todas maneras yo sí creo que es necesario abordar este tema de cara al país, de cara a la opinión pública, para saber finalmente cómo le encontramos una salida a ese detonante que se llama bomba pensional y que en perspectiva de futuro la situación es sumamente complicada. Doctor Julio Roberto, pero mire, para el próximo año necesitamos 23 billones de pesos para atender las pensiones en Colombia. Señor Contralor, en el presupuesto general de la República, ¿están incluidos esos 23 billones de pesos? Presupuestalmente posible. ¿Están financiados realmente? Pues están dentro de los gastos de funcionamiento del Estado, están incluidos. Ahora, lo que pasa es que la totalidad de gastos, en una parte importante, se está financiando con mayor endeudamiento. O sea que estamos difiriendo el problema hacia futuro, porque nuestro presupuesto es deficitario del orden de 14 o 16 billones de pesos. Realmente, técnicamente, es de 24 o 25 millones de pesos para el año siguiente. Estaba en 24 y ahorita con una reforma va a ser del orden de 26 billones de pesos deficitario. ¿Cómo se va a atender ese presupuesto? Con endeudamiento, 14 billones de pesos, y con recursos de capital, privatizaciones de empresas del Estado, 10 billones de pesos. O sea que pues tenemos los recursos de caja para atender el gasto. ¿Y qué pasa cuando no haya que privatizar? ¿Qué va a pasar hacia futuro? El problema es qué va a pasar hacia futuro, ¿no? Eso realmente es una crisis futura si no entramos a solucionar el problema pensional de una vez por todas. Pero estamos preocupados desde el punto de vista de los fondos de pensiones del Estado. Los que están muy tranquilos son los fondos privados que manejan las pensiones en Colombia. Por ejemplo, doctora Clara Inés, usted en Scandia está muy tranquilo. El fondo de pensiones es es un buen negocio, es un buen producto. Bueno, yo creo que sí. Realmente yo creo que todos los fondos de pensiones y el sector privado está tranquilo en la medida en que los recursos que hay son de los afiliados. Cada afiliado tiene su cuenta individual y en su cuenta está su capital de pensión y lo que va a recibir a futuro. No está dependiendo de la nación,
ni está dependiendo de la cotización de otras personas. Lo que sí pasa con las pensiones que tiene el seguro, con las de los regímenes especiales, que dependen del fisco, dependen de la nación, porque el modelo claramente no funcionó. En el caso de los fondos privados, cada cual ahorra para su pensión. De ahí cobra lo que usted decía, tanta relevancia el que la gente sea consciente del tema. Es cuestión de conciencia. Si todos somos conscientes en ahorrar para nuestro futuro de la forma adecuada, constante y teniendo atención a lo que esperamos a futuro, yo creo que es un modelo que se puede seguir y que puede continuar. ¿El Estado es mal administrador? Yo lo que creo es que hay en el sistema de ahorro individual se expresa la más profunda insolidaridad cuando los sistemas pensionales en las civilizaciones más avanzadas son sistemas solidarios, son los sistemas de prima media con prestación definida, son de una profunda solidaridad intergeneracional. Yo hoy trabajo y contribuyo para que quienes laboraron ayer puedan recibir y acceder a una pensión de jubilación. En el sistema de ahorro individual yo no sé cómo va a ser la situación a futuro, yo estoy en pensiones, seguro social, pero ¿qué pasa el día que se agoten mis ahorros y se aumente mi expectativa de vida? Entonces Scandia un día le notifica a alguien, vea, a usted le calculamos que usted iba a vivir hasta los 72 años, y entonces como ya tiene 72 años y medio, exactamente qué va a pasar con él. Bueno, yo creo que no es tan estricto y como tan complicado. Realmente nosotros cuando estamos hablando de retiro programado, las cuentas individuales se revisan anualmente. Luego nos podemos tener un monitoreo de qué está pasando con la cuenta individual de cada uno de los afiliados. Si nosotros nos damos cuenta, y funciona con Scandia y funciona con cualquier fondo, que el capital se está agotando y que su proyección de vida es cada vez más largo, lo que sugerimos es que pase a una renta vitalicia, lo cual podría ocasionar que se disminuya un poco la mesada. Pero lo que sí es claro es que nunca va a quedar desprotegido o que va a pasar, que se va a quedar sin pensión y un día a los 80 años le voy a decir, no, ya no tiene nada. No pasa. Yo con mucho respeto digo que la solidaridad en este caso es un poco más consciente. ¿Por qué? Porque igual todos estamos aportando y contribuyendo a los diferentes fondos que dan solidaridad al país, a los fondos, al Fondo de Garantía, al Fondo de Solidaridad Pensional. En el modelo de prima media me parece más peligroso aún. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar la carga de las pensiones de algunos pocos, porque si nos vamos a ver, creo que no tienen más de un millón de personas, sí, 1 millón de personas pensionadas del Seguro Social. ¿Y cuánto le está costando a la nación y cuánto le está costando a la gente joven, que cada vez es pues menos Clara Inés, en ingresos? tú me estás hablando de unas cifras que no hubiese querido tocarlas en este programa, porque vamos a preocupar más a nuestros jubilados. Pero ya que la tocas, señor Contralor, ¿cuáles son las cifras que tiene la Contraloría frente a ese manejo de las pensiones que tiene la responsabilidad del Estado? Bueno, ahí hay uno de los problemas difíciles es ese. ¿Cuánto vale el pasivo pensional del Estado? ¿Cuánto vale? Por cálculos que se han hecho, vale alrededor superior a los 300 billones de pesos. ¿Y va para arriba? Y va para arriba. Contabilizado en el balance, tiene 70 millones de pesos. Se dijo hace 15 años, la Contaduría General de la Nación dijo, deben en 30 años tener provisión para atender los pasivos pensionales. Provisión no se ha hecho ninguna, se han calculado pasivos, pero pasivos del orden de 70 billones de pesos. Hacer provisión es tener los recursos, igual que los tiene un fondo, los tiene en caja, en tesorería, en inversiones, para atender sus obligaciones. Aquí lo que se ha hecho es contabilizar de 300 billones de pesos un pasivo de 70 billones de pesos. Y se dijo que se iba a contabilizar por lo menos en 30 años. Llevamos 15, debía tener contabilizado la mitad, 150 billones de pesos. Tienen contabilizados 70 billones de pesos. Ese es un motivo de glosas permanentes a las entidades, diciéndole, por lo menos contabilice, refleje la situación real de sus finanzas, que usted tiene
unos pasivos pensionales que lo tienen, que va a tener que responder el día de mañana, o el Estado. Pero, Julio Roberto, ustedes que están defendiendo a los trabajadores, a veces uno dice, bueno, están defendiendo a los trabajadores porque les aumentaron las horitas de trabajo, le bajaron, etcétera. Que eso no es que esté malo. Pero se han preocupado por ese tema de pensiones. El Estado, cuando hace lo que el señor Contralor nos comenta, hace esa reserva, hace la reserva presupuestal, pero no hace reserva de caja, Contralor. No hay reserva de caja. No hay inversiones que respalden ese pasivo. ¿Y entonces la CGT qué? Es que el movimiento sindical viene advirtiendo desde hace más de 20 años, antes de la Ley 100 del año 93, la urgente necesidad del desarrollo de una política general, una política global que signifique fondear las cuentas a los efectos de que tanto pensiones como todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con otras áreas de la seguridad social estén debidamente cubiertas. Es que cuando yo era obrero de fábrica, en esa época cotizaba al seguro social desde el trabajador más humilde hasta el más alto ejecutivo de la empresa que devengaba un salario. Pero en este país se fueron generando una serie de situaciones de una profunda insolidaridad. Cada quien quería montar su propio fondito y las cosas no funcionaron. Comenzando así. por los mismos congresistas. Comenzando por los mismos congresistas, los padres de la patria que dicen, elimínense los regímenes especiales a partir del 31 de agosto del año 2010, pero ellos dijeron, no, nosotros sí, cuidado. Es decir, legislación para otros, es decir, inclusive violentaron el derecho a la igualdad contemplado constitucionalmente. Pero quiero decir además lo siguiente, ¿cómo se fondea una cuenta? Con trabajo formal, con trabajo digno, con trabajadores bien remunerados. Por eso a mí me llama muy bien la atención por la positiva lo que ha planteado el doctor Juan Manuel Santos, formalización laboral de un lado y de otro lado la generación de una política de empleo para que en los próximos años hayan 2,5 millones de nuevos trabajadores, Roberto, que ayudan a fondear las cuentas. Contésteme esto después de la pausa. ¿Qué hacemos con buscar trabajo formal para que se aporte al régimen pensional si se lo llevan los grupos especiales de pensiones? Ahora que regresemos, después de la pausa. ¿Cansado de buscar mejor futuro laboral sin resultado alguno por falta de una especialización en su área? Matricúlese ya. Especialización en contratación estatal. Iniciamos el 14 de agosto. Mayores informes. Carrera quinta número 1341. Telefax 334-5779. Mercadeo posgrados @ugc.edu.co. Universidad La Gran Colombia. Formando profesionales por más de 50 años. A Colombia y al mundo, Teleamiga está comunicando valores. Ayúdenos para continuar con esta labor. Haga su donación a la cuenta de ahorros Bancolombia número 2031-574-3336 a nombre de la Fundación Ictus, código de convenio 31336. Teleamiga te cambia la vida. El padre Libardo Vargas avisa a sus distinguidos televidentes y clientes que la medicina reconstructiva desde hace 13 años se sigue vendiendo en el barrio Villaluz en Bogotá, únicamente en la calle 64A número 80A51. Por lo tanto, nadie más está autorizado para vender los medicamentos en esta ciudad. Los fondos especiales de pensiones son insolidarios. Es lo que tú planteas. Sí, los fondos privados son profundamente insolidarios. Fíjese cómo la doctora habla del negocio de las pensiones. Las pensiones sí, no es un buen negocio. Es un buen negocio. Yo creo que son un buen negocio para el país y para los trabajadores.
Y ahí yo le hago una pregunta. Usted decía, mire, ¿cómo es posible que se quiten los regímenes especiales y se deje desprotegido de pronto a los trabajadores en cuanto al tema de pensión? ¿Usted considera justo que las personas, los trabajadores de este país, aporten a un sistema que está financiando las pensiones de unos pocos y pensiones muy altas, realmente, mucho más altas de lo que realmente trabajaron durante su vida laboral? Yo le pregunto, ¿cuántas de las personas de verdad, de los trabajadores colombianos, están recibiendo esos beneficios, esos buenos beneficios que tenían los regímenes especiales de pensiones? Hoy en día yo creo que es más beneficioso para una persona, para un trabajador colombiano, cotizar a su cuenta y saber que es su responsabilidad y que de su trabajo depende la mesada o la pensión que va a recibir a futuro. ¿No será entonces que el Estado debe entregarle a esos fondos especiales para que maneje el tema de las pensiones, para que no se tire la plática en tantas obras de infraestructura contralor? Estamos haciendo los megaparques, estamos haciendo unas obras espectacularmente grandes, con el presupuesto financiado de pronto, no lo sé, quiero que me lo aclare usted, con ese dinero, con ese efectivo que tenía que estar en ese fondo de pensiones, como esa reserva pensional de la que usted nos habla. Ya le doy la palabra a Julio Roberto. No, es que no se ha hecho esa reserva, no se ha hecho, solamente en unos pequeños casos, en las territoriales, en unos pequeños casos, no hay reservas para eso, y muchas veces el Estado no gira los recursos. En el caso de los militares, etcétera, que se van a pensionar, no hay el giro por parte de las entidades para las pensiones, aunque sea por debajo. Pero eso no es el control fiscal, no tiene la obligación de hacer las glosas necesarias, claro, para que se gire. Se hacen las glosas necesarias. ¿Y toda la Contraloría qué? Se hacen las glosas, la Contraloría hace las glosas y sanciona cuando encuentra eso. Pero muchas veces no hay en el presupuesto los recursos para girar y no se contabilizan. Entonces, esa es la lucha permanente con las entidades, de que se contabilice el pasivo pensional, ¿no? Y no solamente que se contabilice, sino que se debe crear un fondo para atender ese pasivo. Oiga, Julio Roberto, ¿no será que tenemos que hacer otro 1 de mayo, no Día de los Trabajadores, sino un 4 de mayo, Día de las Pensiones, para que la gente tenga en cuenta este problema pensional tan delicado que hay en Colombia? No, pero yo quiero... Y patrocinado por los fondos especiales de pensiones para que podamos hacer publicidad. No, yo creo que definitivamente, en mi vida como sindicalista y en mi vida como hombre público, siempre seguiré defendiendo los sistemas solidarios, los sistemas de prima media con prestación definida, porque creo que es realmente lo más solidario. Además, no nos olvidemos, doctora, que más del 80% de las pensiones están por debajo de 2 salarios mínimos, y un porcentaje elevadísimo escasamente llega al salario mínimo legal. Es decir, son pensiones de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le queremos decir al país? Miremos en qué forma articulamos un sistema de régimen pensional listo. Ya tenemos que enfrentarnos a una situación, y es que hay unos fondos privados de pensiones, pero trabajemos en pie de igualdad, porque es que ustedes hasta ahora solamente están acumulando, están recibiendo dinero. Entonces critican al Seguro Social, pero ocurre que el Seguro Social viene con una carga pensional de envejecimiento de los trabajadores, dentro de los cuales me cuento yo próximamente como un pensionado dentro de algunos años. Y bueno, entonces realmente hay que ver qué es exactamente lo que va a pasar con esto. Es que el tema pensiones, el tema salud, no puede ser un negocio. Necesariamente tiene que ser un servicio, y tenemos que ver cómo le garantizamos a ese universo de pensionados que hay su pensión de jubilación, y colateralmente los nuevos trabajadores. Por ejemplo, yo lo digo con toda franqueza, las hijas mías, que se vayan olvidando de acceder a una pensión de jubilación. Ambas son profesionales y no han tenido su primer trabajo decente, y ambas profesionales, una zootecnista y una veterinaria. ¿Cuándo van a construir en el sistema de ahorro pensional una pensión de jubilación? Van a necesitar una vida laboral de 50 años. Entonces, consecuencialmente, cuando ya estén de 80 años, a lo mejor. Ok, tiene toda la razón. Primero tengo que aclararle una cosa. ¿En qué tiene la razón? ¿En que las hijas nunca se van a pensionar? No. Permítame un momento. Hay una cosa que sí es cierta. Yo en ningún momento, y que debe quedar muy claro, hemos dicho que esto sea un negocio. Por lo menos no es un negocio para los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen las cuentas de cada afiliado
de manera independiente. Estas cuentas están rentando para el afiliado. El afiliado tiene en su cuenta individual lo que ahorra para pensión, su capital de ahorro de pensión, la rentabilidad que ha dado ese capital durante el tiempo que esté con nosotros, los ahorros voluntarios que quiera hacer para mejorar su nivel de pensión y qué hacen las administradoras a través de la agremiación y además de las inversiones que se tienen en el país. Es invertir para mejorar ese capital, para rentabilizarlo, para favorecer a cada afiliado. Y eso tiene que quedar claro. Lo que usted dice tiene toda la razón. Y yo creo que lo que se tiene que crear y en lo que sí se necesita el gobierno es un sistema laboral más estable. Porque independiente de que sus hijas o cualquiera de nosotros, mis hijos también, uno mismo, esté en uno o en el otro régimen, lo que sí es cierto es que se necesita trabajar. Si sus hijas no trabajan aún estando en el régimen de prima media, no van a recibir, porque la solidaridad no es dar pensiones a quienes no han contribuido. De alguna manera en el seguro o en el régimen de prima media necesitan acumular semanas, necesitan acumular tiempo. Y aún más, esa cotización que yo hago inicialmente no es ni siquiera para pensar en mi futuro, sino en las pensiones que se han venido forjando en el tiempo, y todos sabemos que en el tiempo ha sido bastante injusto. Una pequeña pregunta, ¿por qué no le echamos cabeza a una cosa? Yo por lo menos la voy a promover ahora en este nuevo gobierno. Si una persona en unión libre o en sociedad conyugal, el uno cotizó 600 semanas, el otro 700, no alcanza el número de semanas para acceder a una pensión, ¿por qué no se pueden unificar esos tiempos y acceder a una pensión de jubilación? Oiga, Contralor, perdón, Contralor, usted ya estuvo 4 años en la Contraloría, ayer se eligió a la nueva Contralora. ¿Usted qué recomendación le daría a este nuevo gobierno sobre este tema del régimen pensional? Eso uno. Y dos, ¿usted en este momento estaría afiliado al Seguro Social o a un fondo privado de pensiones? No, pues yo vengo de la vieja guardia con el Seguro Social. Pues lo que estábamos en el régimen de transición, si llegamos a salir del Seguro Social, estábamos suicidándonos. No, pues yo creo un poco que no podemos cargarle al Estado toda la responsabilidad. Yo creo que está muy bien, es una posición intermedia. Está bien que la persona haga su ahorro en la cuantía que él considere para pensionarse. Ahora, eso no implica que no haya solidaridad. Inclusive, después de determinadas cuantías, hay unos recursos que aportan la gente que van para la solidaridad pensional, ¿no? Que sea mucho, que sea poco, pero hay cierta forma de solidaridad, pero es importante que las personas sean responsables de su ahorro, cuánto ahorran, inclusive si van a asumir riesgos con ese capital. Entonces, la ventaja de los fondos privados es que dicen, ¿usted cuánto ahorró? 100 millones de pesos. ¿Cuál es su vida útil que le queda ya en este momento? Tanto, le va a tocar tanto mensual. Entonces no tiene un riesgo como lo tiene el Estado, donde el Estado cada vez asume más riesgos, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el Estado no tiene doblante, entonces cada vez que se les ocurre, bueno, vamos a pensionar a la esposa o a la amiga o al amigo, o tal, todo por cuenta del Estado, pues entonces cada vez se suben ese pasivo pensional y cada vez es más difícil cumplir y vamos a llegar a un momento donde no sea viable el sistema, ¿no? Estamos analizando el régimen pensional en Colombia, problemas delicados. El Contralor General de la República nos habla de unos temas supremamente delicados. No hay reservas, el Estado no hace reservas, de pronto las hace presupuestalmente, pero no de caja. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Teleamiga informa que no está organizando ninguna Eucaristía para el último domingo de agosto y que ninguna persona a nombre del Club de Teleamigos está autorizada para solicitar dinero. Las campañas de donación divulgadas por nosotros solo se hacen a través de Teleamiga y en las cuentas que aparecen en pantalla.
Peregrinemos juntos al santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Soracá, Boyacá. Santa Misa con el Padre Álvaro Puerta el próximo 4 de septiembre. Con el acompañamiento espiritual de Monseñor Gabriel Londoño Sepúlveda. Informes en Teleamiga, carrera 13, número 4963, teléfono 578-1888, extensión 270 y la parroquia Santa Magdalena Sofía Barat. Durante estos 9 años, Teleamiga ha contribuido a la familia colombiana en la fe, en el sano y constructivo entretenimiento, en la información, en la opinión, en la salud, en la cultura. Hemos dado lo mejor de nosotros. Te hemos cambiado la vida. Ayúdanos a continuar creciendo. Haga su donación a la cuenta de ahorros Bancolombia número 2031-574-3336 a nombre de la Fundación Ictus, código de convenio 31336. Esperamos tu donación. Teleamiga te cambia la vida. Estamos, amables televidentes, analizando el problema de las pensiones en Colombia. Un problema delicado. Un problema tan delicado es que nuestros jubilados no tienen cómo sobrevivir después de haberle prestado un gran servicio al Estado. Hay unos jubilados, no los vamos a decir más inteligentes que otros, pero sí que utilizaron sus pensiones en los fondos privados de pensiones y por lo menos tienen asegurada su mesada pensional. Doctora Clara Inés Guzmán, el doctor Julio Roberto hizo una propuesta interesante de unificar las pensiones tanto de esposo, esposa o compañero, compañero. Frente a eso, los fondos privados, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es su posición frente a esta importante propuesta que están haciendo las centrales obreras? Bueno, yo creo que no es una decisión de los fondos realmente, pero de una posición muy personal creo que la propuesta del doctor Julio Roberto es muy válida. Yo creo que el gobierno y todas las entidades que estamos involucrados con las pensiones debemos pensar que hay que buscar la forma que las familias vivan o sobrevivan de acuerdo con lo que hayan cotizado. Si encontramos que hay 2 personas en la familia que ha cotizado y independientemente cada una de ellas no logra una pensión, me parece completamente válido el poder unir esos capitales y entregar una pensión que por lo menos dé un ingreso decente o para vivir a una familia. Pero, Contralor, se creería más el hueco fiscal, ¿no es cierto? Porque habría, ¿o no, Julio Roberto? No. ¿El hueco fiscal se incrementaría más? No, porque es simplemente un reconocimiento a unos aportes que se han hecho. Y yo lo planteo en el tema de la sociedad conyugal, sea de hecho o sea legalizada. De todas maneras, de lo que se trata es cómo le encontramos una salida. Por eso me parece muy positiva la actitud de la doctora Clara en torno a esta situación. Me parece que aquí no hay temas tabú. No. Es decir, así como yo no voy a satanizar ahora a los fondos privados de pensiones, ahí están, ¿qué hacemos? La ley les dio la facultad de crearse. Es cómo nos articulamos y cómo realmente podemos desarrollar un trabajo en perspectiva del conjunto de la población colombiana. Ese tema, yo inclusive ya lo hablé con el doctor Juan Manuel Santos. Él no me adelantó ningún criterio sobre este particular, pero yo sé que en la medida en que se formalice el empleo, en la medida en que nosotros lleguemos a tasas de desempleo de un solo dígito, ojalá parecidas a la de la década de los 80, con un 4 o un 5% de desempleo, ya la situación varía. Y eso nos va a permitir un horizonte mucho mejor para pensiones, para salud, para riesgos profesionales. ¿Y el presidente qué manifestó? No, el presidente le llamó la atención la propuesta, es decir, no dijo ni sí ni no, pero que le pareció una propuesta interesante. Entonces, bueno, ahora se trata de cara a un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, de cara a un nuevo Consejo de Ministros, ver cómo podemos avanzar, a ver si en este país dejamos de matarnos, dejamos de odiarnos y de mirarnos siempre como si fuéramos enemigos
y somos capaces de construir una Colombia totalmente distinta. Un sistema que permita que quienes lleguen o lleguemos a la tercera edad tengamos asegurado la manutención en condiciones dignas. Un país en donde los jóvenes, en donde las mujeres se levanten, los jefes de hogar se levanten y tengan un lugar a donde ir a trabajar, ese es un país que se va a desarrollar. Y Colombia tiene toda la potencialidad capaz de salir de esta crisis pensional, capaz de salir de esta crisis de desempleo y capaz de salir de esta crisis de institucionalidad que nos ha venido afectando durante los últimos años. El decreto 111 del 93, Contralor, nos habla de que los presupuestos deben estar financiados, necesariamente, si no, ¿cómo los ejecutamos? En ese orden de ideas, en la ejecución presupuestal, que vigila el control fiscal precisamente, la Contraloría General de la República, ¿por qué no se exige que esa partecita que está financiada, esas pensiones, no se traslada inmediatamente, por ejemplo, al Seguro Social? Porque está, todo presupuesto debe ser financiado. Sí, está financiada la totalidad. Usted afora el presupuesto, los gastos, de 140 billones de pesos. ¿Cómo los va a atender? Dice, voy a recaudar de impuestos tanto, voy a recaudar de tales recursos tanto, voy a vender empresas por tal valor y me voy a endeudar en tanto, adicional. Y lo tiene financiado, tiene su problema de atenderlo. Ahora, lo que pasa es que eso es un presupuesto deficitario en el sentido que si usted tiene que acudir a endeudarse más, a aumentar el endeudamiento o a vender sus activos para atender esos gastos, pues tarde que temprano se va a ahorcar. Yo quiero pedirle su favor a ustedes tres. Como el tiempo es tan reducido en televisión, quiero invitarlos para el próximo Gran Foro, el próximo viernes, aquí a esta misma hora. Ya conocemos el problema, que vengamos con las soluciones. ¿Cuál es la propuesta para el nuevo gobierno desde el punto de vista de ustedes, desde el punto de las centrales obreras? Y usted, como es Contralor, ya es Contralor, ya entra a buscar su pensión. Aún está... Pero todavía está ejerciendo. ¿Cuál es la propuesta que tenemos, por lo menos para aportarle algo a este nuevo gobierno, sobre cómo podríamos nosotros, Colombia entera, solucionar ese grave problema de las pensiones en Colombia? ¿El compromiso está dado? Está dado. ¿Listo? Listo. Gracias, Julio Roberto, por esta primera etapa, por el primer tiempo. Doctora Clara Inés, muchas gracias. Doctor Roberto Pablo Hoyos. La segunda parte de este programa de pensiones nos veremos el próximo viernes a las 7:30 aquí, en el Gran Foro. Gracias. Los invito a la gran fiesta del Señor de los Milagros de Buga, peregrinando el próximo 17 de septiembre. Con el acompañamiento espiritual de Monseñor Gabriel Londoño Sepúlveda. Informes en Teleamiga, carrera 13 49 63, teléfono 578 1888, extensión 270 y parroquia Santa Magdalena Sofía Barat.